esta mañana quiero predicarles acerca del poder de la resurrección. Si usted es primera vez que escucha acerca de la resurrección, apunte, tome notas de los versículos bíblicos que vamos a estar hablando, porque necesitamos saber. Y esta mañana yo quiero enseñarles acerca de la resurrección, pero también quiero predicarles. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo maravilloso en sus vidas, pero yo quiero que usted esté dispuesto. Yo quiero que usted abra su corazón. Yo quiero que usted reciba la palabra. Yo quiero que usted le diga a Dios: haz en mi vida lo que tengas que hacer. Muchas veces venimos cerrados. ¿Cerrados a qué? A dar, pero también cerrados a recibir. Que esta mañana sea un día de victoria. Que esta mañana el mismo poder de la resurrección que operó hace más de 2000 años, ahí en una tumba levantando a Jesús de entre los muertos, ese poder opere hoy en tu vida. ¿Cuántos quieren recibir algo de parte de Dios? Hoy es un día de celebración. No tengo un versículo bíblico base, es temático. Hoy es un día de celebración. ¿Qué estamos recordando? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando el día en que Jesucristo resucitó. Es por ello, amados hermanos, que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, en cada reunión nos reunimos ¿a qué? A celebrarle. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él resucitó de entre los muertos. Escucha, Él resucitó de entre los muertos, pero para nunca más morir. Y el día de hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabes qué hace por ti y por mí? Él intercede por ti y por mí. Él resucitó, pero para nunca más morir. Todos nosotros los que estamos en este lugar, que hemos aceptado a Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, somos sus hijos. Por eso, amados, tenemos el privilegio de decir: yo puedo decir que soy suyo. Yo puedo declarar que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Yo puedo decir que sigo a Jesucristo. Yo puedo decir que le doy mi amor a Él, porque Él está vivo y porque Él me salvó. Escucha esto: Él es el único que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que vive por los siglos de los siglos. No somos una religión más, no somos simples creyentes, no somos unos seguidores fanáticos de un ídolo o de un Dios hecho por manos de hombre. No, tú y yo pertenecemos a una familia redimida por la sangre del Cordero. Escucha esto: y estamos unidos por el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Estamos unidos por ese poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Somos hijos de Dios, pero de un Dios vivo, no de un Dios muerto. ¿Cuántos podemos decir que Cristo vive? ¿Puedes decirlo? Cristo vive. Cristo vive. Amén. Ahora les pregunto, ¿qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección simplemente es volver a la vida. Resucitar es volver a la vida. Y la Biblia nos enseña de dos resurrecciones. ¿Cuántos lo sabían? Dos resurrecciones: la resurrección espiritual y la resurrección corporal o física, que va a suceder cuando Cristo vuelva por su iglesia. ¿Sabían esto? Dos resurrecciones: la espiritual y la corporal y la física. ¿Cuál es la resurrección espiritual? Mira lo que dice Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Nos dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que el hombre que vive en pecado, la mujer que vive en pecado, la mujer que no conoce a Jesucristo como su Salvador, es un muerto espiritual. La Biblia nos enseña que antes nosotros estábamos
muertos. Teníamos vida física, estábamos dentro de un cuerpo, pero espiritualmente estábamos muertos. Efesios 2:6 señala, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que cuando yo acepto a Jesucristo, yo soy resucitado y me puedo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. De muerte espiritual paso a vida espiritual. Cuando sucede esto, cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo. ¿Ok? Como ya les he enseñado, muchos conocen a Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Lucas 15:32 enseña y dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto. Es decir, está hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a malgastar todo lo que el padre le había dado, lo malgastó. Pero cuando regresó dice, pero ahora ha vuelto a la vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Ha resucitado. Estaba muerto, se fue, lo malgastó, murió espiritualmente. Pero cuando regresó a los pies de su padre, cuando regresó con su padre, él dice, volvió a la vida. Se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado. Esta es la resurrección espiritual. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo y le entregamos nuestra vida, resucitamos espiritualmente. De esto se habla mucho en las iglesias, esto lo sabemos, pero la resurrección del cuerpo, quiero enseñarles ahora rápidamente de la resurrección del cuerpo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Dice Tesalonicenses así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo utiliza el término duermen porque la gente no concebía, no lograba comprender lo que era la muerte. Entonces él les dice, hey hijitos, los muertos en Cristo duermen. Y les dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, todo aquel que muere y ha aceptado y ha resucitado espiritualmente, cuando muera físicamente, va a dormir. Va a dormir. ¿Me van comprendiendo? Tenemos una esperanza. Él dice, pero no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Y quiénes no tienen esperanza? Los que no han resucitado espiritualmente. Ellos no tienen esperanza. Es decir, mueren sin Cristo, murió la esperanza. ¿Ok? El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Él lo hizo. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí está hablando cuando Cristo venga con su iglesia. Dice, todos aquellos que murieron con Cristo, que murieron habiendo resucitado espiritualmente, van a dormir, van a estar en el cielo. Pero cuando Cristo venga, vendrán ellos con Él. Resucitarán corporalmente. Voy avanzando. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo está diciendo, porque usted sabe que la hora nadie la sabe, ni el mismo Hijo, solamente el Padre sabe el día y la hora en el que Cristo volverá. Pero Él se anticipa y dice, nosotros que vivimos, ¿por qué? Porque no sabemos el tiempo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, escucha esto, con voz de mando, grábate, voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, los que murieron físicamente, pero anteriormente, antes ya habían resucitado espiritualmente, dice, resucitarán primero. El hombre y
la mujer que muere con Cristo, que tiene a Cristo en su vida, cuando Cristo venga por su iglesia, van a resucitar. ¿Cómo va a ser esa resurrección? ¿Va a ser espiritual? No, va a ser física. Resurrección del cuerpo. Van a resucitar. Pero dice que a la voz de Dios, cuando Cristo venga, va a haber una gran voz. Yo no sé qué voz va a haber, pero yo estoy seguro que Dios va a decir: resuciten muertos. Va a haber una resurrección, porque dice la Biblia que a la voz de mando. Es decir, alguien tiene que dar la instrucción. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga. Versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado siendo salvos, los que hayamos quedado habiendo resucitado espiritualmente, los que hayamos quedado y seamos hijos de Dios, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán, y en el aire los que quedamos nos encontraremos con ellos. ¿Me entiendes? Tenemos dos opciones. Hay dos opciones. Si yo muero con Cristo, voy a resucitar. Pero si Cristo viene hoy, yo me voy con Él. Yo seré arrebatado y me encontraré con los muertos en Cristo. ¿Dónde? En el cielo. ¿Para qué? Para habitar por siempre con Él. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Esa será la morada de los santos. Otros temas. Avanzo. Primera de Corintios 15:35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué cuerpo van a tener? Ahí en Primera de Corintios capítulo 15, usted puede leer detenidamente el capítulo 15 a partir del verso 30 por ahí. Y ahí narra y dice cómo será el cuerpo de las personas que van a resucitar. En 15:35 dice: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, amados, nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo será un cuerpo lleno de vida que nunca más va a morir. ¿Se acuerdan cuando cuando puso Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Ellos nunca iban a morir. A causa del pecado ellos murieron. Cuando Cristo venga, tendremos un cuerpo que no va a perecer. Y 1 Corintios 15:42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, nuestro cuerpo es corruptible. Por eso se enferma, por eso se cansa, por eso muere, porque es corruptible. Pero resucitará ¿en qué? Incorrupción. Amado hermano, quiero decirte algo. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que nos resucita espiritualmente. Y el mismo poder que nos resucita espiritualmente es el mismo poder que nos va a resucitar si morimos con Cristo cuando Él venga. Ese mismo poder va a actuar. El mismo poder de la resurrección actuará cuando Él venga para levantarnos. Tenemos una esperanza. Morimos físicamente, sí, 70, 80, a veces más, a veces menos. Pero si morimos con Cristo, tenemos la esperanza de resucitar nuevamente y vivir por la eternidad. ¿Cuántos quieren vivir por la eternidad? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Escucha esto. El poder que interviene en la resurrección es grandioso. El poder que interviene es grandioso. Intervienen dos cosas. Interviene el poder de la palabra. Tienes que saber algo. Siempre que Dios hace algo, lo hace por su palabra. Mira, leímos que dice: con voz de
clamando con voz de arcángel. Es decir, el día de la resurrección, Dios va a lanzar una palabra. Va a lanzar una palabra para que los muertos resuciten. Y mira lo que dice Juan 11, 43, 44. Dice así: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro había muerto, y las hermanas de Lázaro le reclamaban a Jesús: si tú hubieras estado en este lugar, nuestro hermano no hubiera muerto. Sin embargo, no hay nada imposible para Dios. Él ahí se paró, yo creo que se paró enfrente de la tumba. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Le habló: Lázaro, salte, ven fuera. Y dice la Biblia que resucitó. ¿Me entienden? Pero antes Jesús había dicho: tranquilos, él solamente duerme. Es decir, Lázaro estaba en un mejor lugar. Sin embargo, porque aquellas mujeres le estaban diciendo no hubiera muerto, él dijo: miren, hay un poder muy grande cuando yo desato mi voz. Y él les dijo: salte. Y Lázaro salió. Así que, amados hermanos, en la resurrección siempre interviene el poder de la palabra. Siempre interviene el poder de la palabra. Escucha esto: en nuestra boca siempre hay palabras de poder. Pueden ser palabras de vida o palabras de muerte. Hoy mucha gente dice: no, es que no declares, no digas, a mí no me importa lo que digan. Yo lo que declaro es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que el evangelio que nosotros tenemos no es un evangelio de palabras, sino es un evangelio de poder. Y cuando yo declaro la palabra de Dios, algo tiene que suceder, porque es poder de Dios. Alguien que diga amén a esta palabra, responda. El poder de la palabra. Pero escucha esto: también siempre en la resurrección interviene el poder del Espíritu vivificador. El poder del Espíritu vivificador. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 7, 10 dice: profeticé pues como me fue mandado. Ahí el profeta habló. ¿Qué habló? Lo que él creía. ¿Qué habló? Lo que le fue mandado. Es decir, la palabra que Dios le había dado, ¿qué hizo? La habló. Profeticé como me fue mandado. Dice: y hubo un ruido. Grábese esto: hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y un temblor, dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El profeta Ezequiel estaba en medio de una multitud de huesos secos. Secos. Pero Dios le dijo: profetiza, hijo de hombre. Profetizó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Declaró la palabra y los huesos se juntaron, se unieron. Empezaron a aparecer tendones, músculos, carne. Y de un valle de huesos secos pasó a un valle de muertos. Es decir, ya estaban unidos, hueso con hueso, ya habían cuerpos, pero dice, no tenían vida. No había en ellos espíritu. A partir del versículo 9 de Ezequiel 37 dice: y me dijo: profetiza al espíritu. Escuchen, ¿a quién le había profetizado? ¿A quién le había hablado? A los huesos. Pero después Dios le dijo: ahora ellos están muertos, son cuerpos muertos. Ahora profetízale al espíritu. Profetiza, hijo de hombre,
y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, y acá se dirige al Espíritu de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu, el espíritu de hombre, entró espíritu en ellos, y vivieron, y destruyeron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Se da cuenta? Para que haya resurrección tiene que haber poder de la palabra, pero también poder del Espíritu. Y en este pasaje vemos cómo interviene la palabra y cómo interviene el Espíritu para dar vida a un valle de huesos secos. ¿Sabes una cosa? El Hijo de Dios resucitó con el poder de la palabra, y el Hijo de Dios resucitó también con el poder del Espíritu. ¿Sabías eso? Resucitó con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu. Ese día la Biblia dice que hubo un temblor, hubo ruido, hubo viento, porque Jesús estaba resucitando. Vaya conmigo a Mateo 28, 1, 6. Aún no comienzo mi mensaje, aún no comienzo lo que Dios les quiere decir. Estoy enseñándoles únicamente. Mateo 28, 1, 6. Presta atención. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, es decir, el día sábado. Fueron a ver el sepulcro. Y ahí Mateo es el único que relata esto. Versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué hubo el día de la resurrección? Un terremoto. Un terremoto. ¿Qué sucedió cuando Ezequiel profetizó al valle de huesos secos? Hubo un temblor. Un temblor no llega a la magnitud de un terremoto. ¿Qué es mayor? Un terremoto. Es decir, se desató un poder sobre aquel día. A la voz de la palabra de Dios. Yo me imagino a Dios gritando: Hijo de Dios, Cordero Santo, resucita de entre los muertos. Y en ese momento hubo un gran temblor, porque intervino la palabra de Dios, pero también intervino el poder del Espíritu. Amén. Amén. Sigo. Dice el versículo 4 de Mateo 28: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es decir, el Señor resucitó y no quedó en la tumba. El Señor fue quitado de la tumba. Jesús fue quitado de la tumba y fue llevado a otro lado. La Biblia lo narra. Cuando llegaron, ponemos la imagen, por favor. Ahí hay una imagen de lo que es la tumba. Las tumbas así eran como unas cuevas a las cuales se les ponía una piedra. Pero resulta que después de esa noticia llega Pedro y llega Juan. Y Pedro se metió a la tumba y vio que no había nada, y trajo el manto de Jesús. ¿Entienden? Ellos también fueron testigos de su resurrección. Jesucristo resucitó con el poder de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu vivificador. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por eso? Porque Él resucitó, tú y yo tenemos vida. Porque Él resucitó, tú y yo tenemos salvación. Si Él no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana, de nada serviría. Comienzo ahora a predicarles.
quiero hablarles de dos cosas. El poder de la resurrección es el mismo poder que tenemos el día de hoy. Amén. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu. Amén. Escucha, el poder de la resurrección mueve lo imposible. Mueve lo imposible. El poder de la palabra y el poder del Espíritu mueven lo imposible. ¿Les ha pasado a ustedes que les cuesta trabajo aceptar algo? ¿Les ha pasado? No lo acepto. ¿Les ha pasado? Una circunstancia adversa, no puede ser, no lo acepto. ¿Les pasa? No se sienta tan mal. Al diablo también le pasa. Escuche esto. Mateo 16, 22, 23. Miren lo que dice Mateo 16, 22, 23. Dice: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto acontezca. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? Jesús ya había anunciado su muerte a sus discípulos. Y Pedro se acercó y le dijo: no digas eso, maestro. No mueras. No te acontezca eso. Jesús le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Es decir, el que estaba utilizando la vida de Pedro era Satanás, que le decía: no vayas a la cruz, no mueras. Porque el diablo sabía que el Hijo del Hombre venía con una misión: a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo aceptaba. ¿Y qué trataba de hacer? Impedirlo. Por eso tentó a Jesús. Por eso lo tentó. Porque el Cordero de Dios tenía que ser limpio y sin mancha para que pueda quitar el pecado del mundo. El diablo sabía que si el Hijo de Dios pecaba, la misión se perdía. Pero Jesucristo permaneció sin pecado hasta el último momento. Y sabe una cosa, el diablo es insistente. El diablo no se da por vencido tan fácilmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que saberlo. El diablo no se da por vencido tan fácilmente. Ya Jesús estaba más que muerto. Los soldados que estaban custodiando la cruz donde se encontraba Jesús se aseguraron al 100% que Jesús estaba muertísimo. Jesús ya no estaba muerto, Él estaba muertísimo. Lo sabían, muertísimo. Y los soldados se percataron. Pero mire, después de poner a Jesús en el sepulcro, la Escritura dice lo siguiente. Mateo 27 del 62 al 66. Jesús ya estaba muerto. Hasta ese punto el diablo pensaba: vencí. El diablo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Vencí. Vencí. Pero mire lo que dice Mateo 27, 62, 66. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Los religiosos, los que tienen su cabezota de este tamaño, la gente cegada, la gente que tiene un conocimiento bárbaro de la palabra pero sin revelación, se acercaron. ¿A quién se acercaron? A Pilato. Se acercaron y vea que dijeron: Señor, le dijeron a Pilato, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. El diablo no se da por vencido. El diablo ya murió, ya está enterrado. Pero por si acaso, miren, utilizaron el término engañador. ¿Y quién es el engañador en griego? Es planos.
que significa engañador, impostor, viajero sin rumbo, vagabundo. ¿Sabes quién es el único engañador? El diablo. ¿Sabes quién es el único vagabundo? El diablo. La Biblia dice que antes de que Job fuera probado, el diablo se presentó delante de Dios y le dijo: Dios, ¿de dónde vienes? ¿De dónde venía? De dar un rol sobre la tierra. Estaba de vagabundo. Pero mire, los cabezones fariseos le dijeron: mientras ese engañador vivía, dijo que iba a resucitar. Lo tenían acá. Versículo 64. Por eso, fíjese, ordene usted que se selle sellos. Ordene usted que se selle el sepulcro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Es decir, a Jesús los fariseos no lo bajaban de engañador, charlatán. ¿Y usted quién cree que operaba detrás de los fariseos? El diablo. Y miren lo que dicen: ese último engaño sería peor que el primero. Ese último engaño sería mejor que el primero. Ahí le estaban diciendo: ese señor, ese vagabundo, es un padre de mentira. Y el diablo así opera. Siempre es astuto y sutil. Pero dice: no sea que el último engaño, es decir, no sea que digan que resucitó y no haya muerto, y no haya resucitado, perdón. Porque el primer engaño, ¿saben cuál era? El primer engaño fue que Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Y aún los soldados romanos dijeron al pie de la cruz: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y el que estaba a un lado de la cruz dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es decir, la gente ya sabía que era el Hijo de Dios, pero el diablo no se daba por vencido. Quería impedir ¿qué? La resurrección de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 65. Llévense una guardia de soldados, aproximadamente 66 soldados, 60 soldados. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan, escuchen, a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, que era lo tradicional, con una piedra, pero no estando conformes, la Biblia dice que lo sellaron. ¿Y qué más? Dejaron puesta una guardia. Es decir, aún muerto Jesús era una amenaza para los religiosos que no creyeron. Pero aún muerto, lo era mucho más para el diablo. El diablo conocía la misión de Jesús y por eso en todo momento quería interponerse. Se quería interponer. Los líderes religiosos, que como ya les dije, estaban cegados, influenciados por el diablo, querían impedir de manera natural que el poder sobrenatural de Dios resucitara a Jesús de entre los muertos. Esto era imposible, pero como eran unos cabezones y no tenían revelación del poder sobrenatural de Dios, ellos dijeron: vamos a poner la piedra, vamos a ponerle cadena aquí, la sellamos del otro lado y dejamos una guardia. Así no va a resucitar. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién operaba detrás de ellos? El mismo diablo. Porque aún la muerte no había sido vencida. ¿Me entiende? ¿Me va siguiendo? 3 medidas tomaron para asegurar el sepulcro: la piedra, sellos y soldados romanos. ¿Ok? La piedra, aquí voy. La piedra. Lo primero que pone el diablo, escucha, lo primero que pone
pone el diablo para que tú no veas el resplandor de la gloria de Dios son grandes piedras sobre tu vida. Lo primero que el diablo pone para que tú no veas esa luz son piedras muy grandes. ¿Y qué son las piedras? Las piedras representan adversidades en la vida diaria. Las piedras representan problemas en el matrimonio y la familia. Las piedras representan grandes enfermedades. Las piedras representan aún escasez económica. Pero te voy a decir una cosa: toda piedra se tiene que mover al decreto divino, porque hay poder en la palabra de Dios y poder en el Espíritu vivificador. Escucha esto: no existe circunstancia que el poder de Dios no pueda mover de tu vida. No existe enfermedad que el poder de la resurrección no pueda revertir en tu vida. No existe problema que no tenga solución para el poder de la palabra de Dios y para el poder del Espíritu vivificador. Escucha esto: el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder está actuando hoy en día en la iglesia. El mismo poder que lo resucitó está con nosotros, porque Él vive. Amén. Toda piedra de tu vida se tiene que mover. ¿Cuál es la piedra que Dios ha puesto para que tú no veas más allá? Quizá tú dices: estoy en una cueva, me siento abrumado, no puedo ver la luz. Hoy yo vengo a decirte que el poder de Dios va a quitar toda piedra de tu vida. Los sellos. ¿Se dan cuenta? Las piedras siempre van a estar. Siempre. Siempre. ¿Qué era lo común cuando enterraban a los muertos? Las piedras. Amado hermano, siempre vamos a tener piedras en el camino. Siempre van a haber obstáculos, pero mayor es el que está en nosotros. Sellos. Sellos. Aquí cuando hablamos de sellos, esto ya no es normal. Escucha esto. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Normalmente ponían piedra y cadenas o cuerdas. Si esta ocasión sellaron ambas puntas en el costado de la piedra, de la peña, con barro, con cera, y muy probablemente dejaron el sello del emperador en el barro. Los sellos se utilizaban para dar fe de lo sucedido. Los sellos se utilizaban para dar legalidad de lo acontecido. Cuando se enviaban cartas de gobierno a gobierno, de gobernador a gobernador, de emperador a emperador, las cartas tenían que ir selladas, que decían: esto es legítimo. Y en esa ocasión, que utilizaron sellos, sellaron. Escucha esto: el diablo pone una piedra para que no veas la gloria de Dios, y va a buscar sellarte. Él te quiere sellar para que tenga legalidad sobre tu vida. Cuando pecas, quedan marcas en tu alma. Cuando tú pecas, te quedan marcas en el alma. Y una marca es un sello que impide que un sello mayor sea puesto sobre ti. En lo espiritual hay muchas personas selladas. Hay muchas personas selladas por el diablo. De verdad, agarre esto. Hay muchas personas que están selladas por el diablo. ¿Cuáles son los sellos comunes del diablo? Hay muchísimos sellos. Los sellos comunes del diablo son la mentira. La mentira. Por eso tratas de escapar de ella, pero la mentira te sigue, porque está sellado. ¿Qué abre la puerta a los sellos? El pecado. Cuando tú pecas, sellado. Hay otro sello, el sello del fracaso. Tú ves a las personas: fulanito, ¿qué está haciendo? No, pues está poniendo un nuevo negocio. No te preocupes, espérate en 2 meses, fracasado. ¿Cómo lo sabes? No, porque ya puso esto, ya puso lo otro, ya hace 5 años puso esto. ¿Y qué pasa con él? Fracasa.
¿Qué significa? Que está sellado. Tiene un sello de fracaso. ¿Alguien se identifica? No levante la mano. El miedo, sello de miedo y sello de pánico. Escucha cómo actúa este sello. El sello del miedo y del pánico actúan siempre con una piedra. Esta piedra te impide ver, te da temor. Pero cuando te sellan, te paralizas. No puedes mirar más allá. Lo único que haces, abre los ojos, ves la piedra, pero como estás sellado por el temor, como estás sellado por el miedo y por el pánico, te das la vuelta y te hundes. ¿Por qué? Porque solo puedes mirar la piedra, que siempre van a ver, pero estás sellado por el miedo y por el pánico. Por eso mucha gente le tiene miedo a todas las cosas. Miedo a emprender, miedo a congregarse, miedo a tener una pareja, miedo a entablar relaciones con las personas, miedo a la noche. Hay gente que tiene miedo a la noche. ¿Por qué? Porque están sellados. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? El sello de la duda. ¿Sabes cuánta gente viene a las iglesias y tiene dudas? Ese sello de la duda hace que la palabra de Dios se marchite. Si tú eres una persona que viene a este lugar, recibe, escucha la palabra, toma la palabra, pero sale y tiene dudas, está sellado. Está sellado con la duda. Otra duda, otro sello es el sello de la incredulidad. Te tiran la palabra, no la recibes. La palabra se pierde porque eres incrédulo. Hay personas que van a las iglesias, hay personas que han escuchado el evangelio, pero la palabra no llega a ellos porque están sellados por la incredulidad. El sello de la inmoralidad sexual. Este sello hace que me enfoque a vivir para los placeres y para la vanagloria de la vida. La inmoralidad sexual tiene sellado a las personas. Mucha gente batalla con la inmoralidad sexual. Muchísima gente. No se salva nadie. Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni jóvenes, ni adolescentes, ni adultos, ni ancianos. Es un sello que el diablo pone en la vida de las personas. ¿Cómo se abren? ¿Cómo operan los sellos? Cuando yo peco. Otro sello, el sello de la manipulación. La manipulación es un sello. ¿Por qué? Porque el sello de la manipulación lleva a otros a caer en tus lazos. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser influencia a alguien para el mal. Y cuando yo influencio en alguien y esa persona cede, yo ya la hice caer en mis lazos. Hay personas así. Hay personas que tienen el sello de la manipulación en sus vidas. Manipuladoras y chantajistas hasta no más. Hombres y mujeres. Es un sello. Otro sello es la falta de perdón y odio. Este sello te amarga y te hace llevar cargas del pasado. Por eso hay gente cansada, porque no perdona, porque odia. Ese sello te amarga y te hace llevar más cargas. Escucha esto: todo pecado tiene un sello. Todo pecado tiene un sello. Todo pecado tiene un sello. Pero déjame decirte algo. Hoy quiero decirte que Dios va a romper todo sello que haya sobre tu vida. Todo sello será roto por el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre de los muertos. Ese poder que hizo que Jesucristo se levantara, primero movió las piedras y quitó los sellos. ¿Me comprenden? Quitó los sellos. Muchas piedras, escucha esto, muchas piedras no se han movido de tu... Esa palabra es para alguien. Muchas piedras no se han movido de tu vida porque está sellado.
esta palabra es para alguien. Alguien le está hablando a Dios esta tarde. Muchas piedras no se han movido de tu vida porque está sellado. Está sellado. Pero te digo algo, hoy Dios me dijo que te diga que hoy se van a romper los sellos y esa piedra se va a mover por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu de Dios. Oh, esta palabra es para alguien, recíbela. No sé a quién Dios le está hablando. Lo siento. Muchas piedras no se han movido de tu vida porque está sellado. Y tú sabes el sello que lleva sobre tu vida. La guardia, piedras, sello y guardia. Escucha esto: romper el sello sería alta traición. Las cadenas fueron sellados delante de ¿quién? De los soldados. Y romper esos sellos sería una alta traición. Por eso este proceso se hizo en presencia de los soldados, quienes tendrían una asignación: velar por la piedra, velar por las cadenas que representan pecado, velar por las cadenas y velar por los sellos. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Esto es una palabra reveladora. Esa es una palabra que Dios puso en mi corazón. Escucha esto: los estudiosos dicen que esta guardia era una guardia especial, que eran soldados que podían permanecer sin dormir hasta 3 días. Es decir, estos soldados eran soldados de élite, soldadazos, los mejores que habían. ¿Qué significa esto? El diablo también usa a sus achichincles que vigilen los sellos y las piedras que han puesto sobre tu vida. ¿Me están entendiendo? El diablo siempre asigna demonios, siempre asigna espíritus sobre tu vida para que vigilen ¿qué? La piedra y los sellos que han sido puestos sobre tu vida. Por eso los sellos no se quitan de manera natural. Por eso cuando te quieres quitar el sello de la mentira, de afuera viene alguien y te dice no lo puedes dejar. Por eso cuando me quieres decir no voy a tener miedo, voy a dormir tranquilo, el sello no se puede quitar, porque los achichincles, los demonios vienen y te dicen está sellado, no puedo dejar que ese sello se quite. ¿Me están entendiendo? Por ello has intentado mover la piedra, por ello has intentado romper los sellos, pero en lo natural no has podido, porque hay soldados fieles asignados a ti. Hay soldados fieles asignados a ti que no se duermen y velan para que permanezcas en la oscuridad del sepulcro. El diablo no quiere que tú veas la luz resplandeciente de Cristo. El diablo está impidiendo que la piedra se mueva. El diablo está impidiendo que los sellos se rompan. Y también impide que la guardia se vaya. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que si se mueve la piedra, que si se rompen los sellos y quita la guardia, vas a cumplir tu propósito. Amén. Por eso el diablo tiene puesto piedras en tu vida. Por eso el diablo tiene puesto cadenas, sellos y aún guardia para que tú no avances en tu vida. Pero hoy quiero decirte algo que dice Mateo 28:4. Mateo 28:4 dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo Jesús había resucitado. Hoy declaro algo sobre tu vida. Hoy declaro que sobre tu vida toda la piedra se va a mover. Hoy declaro que sobre tu vida todo sello se rompe. Escucha esto: y toda potestad, todo espíritu asignado para vigilar que no salgas del sepulcro, esta tarde es destruida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos, escucha, y pedimos al Espíritu que sople de los 4 vientos y desate vida sobre tu vida. Aleluya. Se tiene que mover la
se tienen que quitar los sellos. Y las guardias tienen que quitarse. Toda potestad asignada sobre tu vida, Shaito Sita Mama Kaita, toda potestad asignada sobre tu vida, será quitada por el poder de la resurrección, dice Dios. Shita Manto Shaka Rababasaya. Escucha esto: el poder de la resurrección mueve lo imposible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. El poder que opera en la vida de la iglesia es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Entienda esto. Necesitas comprender esto, pero escucha esto. Segundo, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección venció a la muerte. Presta atención. Ya estoy terminando. Ahí el Espíritu de Dios ya te habló y te está ministrando. Cuando yo termine, cuando yo haga el llamado, corras al frente. Servidores, quitamos sillas, por favor. Cuando yo termine. Hoy va a ser algo grande Dios en tu vida. La obra que comenzó ya va a terminar. Efesios 4, 9, 10 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Dice el versículo 10 de Efesios 4: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que lo llena todo? ¿Quién quiere escuchar la iglesia? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién descendió? Jesucristo. En la Biblia se utiliza el término Hades o Sheol, Seol. Escucha esto: la palabra Hades o Seol, Sheol en hebreo, designa el lugar situado en las profundidades de la tierra, a donde, según la concepción hebrea prevaleciente en tiempos de Jesús, iban los hombres al morir. Es decir, ellos comprendían que cuando un hombre moría, ¿a dónde iban? Al Seol. Al Seol. Hoy tú y yo sabemos que cuando alguien muere, ¿va a dónde? Al cielo o al infierno. Pero ellos decían, van al Seol. Y el Seol estaba comprendido de dos secciones. El seno de Abraham. El seno de Abraham es a donde iban los justos en espera de la resurrección de Cristo. Y ellos creían que allí los justos no gozaban de la presencia de Dios, pero eran felices, tal como lo describe Lucas 16, 19 al 31. Ahí puede usted encontrar lo que significa el Seol. Pero también el Seol tenía una segunda parte, que era un lugar de tormento, donde iban todas aquellas personas que serían condenadas. En pocas palabras, cielo e infierno. Pero ellos así lo comprendían. Moría alguien, iba al Seol, que tenía dos partes. ¿Me sigue hasta aquí? Ok. Mira lo que dice el Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice: porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién hablaba esto? De Jesucristo. De Jesucristo. Es decir, Jesucristo, concepción hebrea, ¿bajó a dónde? ¿A dónde? Al infierno. Cristo Jesús, escucha, Cristo Jesús venció al diablo en su propio territorio. ¿Usted sabía esto? ¿Usted sabía esto? Venció al diablo en su propio territorio, a la muerte en su propio territorio. Cristo fue humillado. El diablo, yo creo que cuando veía a Jesús estar cruzando, cargando la cruz, sufriendo, yo creo que él se reía. Siendo un cordero santo sin mancha, fue tratado como lo más vil,
Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, nosotros sabemos que ahí comenzó la victoria. Amén. Pero el diablo sabía que eso estaba aconteciendo. No. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la ira de Dios cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y cómo murió Cristo? Colgado en un madero. ¿Y qué pensaba el diablo? Vencí. Porque el Padre no se contradice en su palabra. Por eso Jesucristo bajó al mismísimo infierno a vencer a la muerte. Pero ¿sabes una cosa? Él no quedó allí. ¿Qué dice el Salmo? No permitirás que tu santo quede en el Seol. No permitirás que vea corrupción. Él no quedó allí. El santo de Jehová no vio corrupción. Y como él mismo había dicho, como él mismo había profetizado, al tercer día, a la voz del Dios Todopoderoso y al soplo del Espíritu de Dios, resucitó de entre los muertos para nunca más morir y estar sentado hoy en día a la diestra de Dios Padre. Yo me imagino a Jesucristo ahí en el infierno y el diablo: ¡ja, ja! Aquí te tengo, te vencí. Yo no sé, no me imagino esa escena, no sé qué habrá dicho Jesús. Yo no sé si le dijo: espérate 3 días, espérate 3 días. Lo único que sé que al tercer día Jesucristo venció a Satanás, a sus demonios y a la muerte. Y por eso tú y yo podemos decir que el diablo no tiene poder, el diablo no tiene autoridad sobre todos aquellos que han sido lavados con su sangre preciosa. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice: y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. ¿Qué es lo que hace una llave? Da acceso. ¿Sabes quién te da acceso a la muerte y al Hades, a la vida o al cielo? Cristo Jesús. Porque las llaves de la muerte y del infierno las tiene Cristo Jesús. Filipenses 2:19-11. Él venció, y mira lo que dice la Biblia: para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Aún los mismísimos demonios y el mismísimo diablo reconocen la autoridad de Jesús. Por eso, cuando un demonio ve a Cristo en tu vida, ¿qué es lo que hace? Corre, huye. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ante Él se dobla toda rodilla. Y dice: y toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Podemos declararlo esta mañana, amada iglesia. A la cuenta de 3 gritamos: Jesucristo es el Señor. 1, 2, 3. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Yo quiero que comencemos a ministrar. Aún no termino la predicación, me falta un poquito, pero quiero que se pongan de pie. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Señor. Lo podemos gritar, podemos declarar: Jesús es el Señor una vez más. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. 1, 2, 3. Jesús es el Señor.
No sé cuántos habían leído este pasaje que les voy a leer, Oseas 13:14. Pero a mí, cuando yo lo leí, yo me reí, yo me burlé, porque a mí me trajo revelación. Escucha esto: de la mano del Seol los redimiré. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es? El infierno. Concepción de ahora, el Seol es el infierno. Dice: de la mano del Seol los redimiré. ¿Quién va al infierno? El que tiene pecado en su vida. Dice: los libraré ¿de qué? De la muerte. Los libraré de la muerte. Pero cuando leí esta segunda parte, yo dije: ¡qué revelación! ¡Oh muerte! ¡Muerte! Yo seré tu muerte y tu destrucción, oh Seol. ¿Quién declaró esas palabras? Cristo Jesús. Así que hoy podemos declararle y decirle al diablo: diablo, tú estás vencido, porque Cristo Jesús venció. Cristo Jesús resucitó. Él fue al mismísimo infierno a decirte: muerte, muerte, yo soy tu muerte. Estás vencido, porque yo he resucitado para que mi pueblo tenga vida y vida en abundancia. La compasión será escondida de mi vista. ¿La compasión a quién? ¿De quién está hablando? A la muerte. A la muerte. A la obra del diablo. Por eso yo hoy vengo a decirte que hoy se van a romper los sellos. Hoy se van a romper las cadenas. Hoy se van a mover las piedras. Y escucha esto: toda asignación del diablo sobre tu vida va a ser quitada en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice: la compasión será escondida de mi vista. Esta mañana el poder de la resurrección va a operar en ti. Esta mañana el poder de la resurrección va a quitar todo sello que te impida avanzar. Esta mañana el poder de la resurrección va a desatarse para traerte una nueva vida. Tu vida ya no va a ser la misma después de esta mañana. Oh pueblo